Hola, buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Paula García, Nici Pinzón, Paula Hernández y quien les habla, Nicole Guerrero. Nosotros vamos a hablar de los conceptos fundamentales en la evaluación psicológica. Bueno, buenas tardes. Primeramente les hablaré sobre la medición en psicología. La medición es una actividad prioritaria en las ciencias psicológicas, ya que esta permite que la disciplina alcance un estatus como ciencia, ya que se pueden medir sus datos, compararlos y replicarlos. El objetivo de la medición en psicología es determinar cuánto está presente un atributo en determinada persona, y esto requiere una expresión numérica o de cantidad. Si hablamos de cantidad, el nivel más bajo de cuantificación significa presencia o ausencia de un atributo. El nivel intermedio significa que posee más o menos cantidad de este atributo, y el nivel más alto es que tanto se posee un atributo. Si hablamos de atributo, este se refiere a una característica determinadas o particulares de los objetos. Luego seguimos con la importancia de la medición en la psicología. La meta que tiene la psicología es la creación de leyes o principios generales para explicar y predecir los fenómenos que estudia. También pretende la descripción, la explicación y la predicción de comportamientos de las personas. Se puede nombrar a Togerson, quien en 1958 decía que para lograr este objetivo de la psicología, esta debe recoger y comparar los datos para establecer relaciones, correlaciones, ecuaciones, entre otros. Ahora damos paso a la pregunta de ¿qué medimos en psicología? Entonces, lo que nosotros medimos en psicología es la conducta, el comportamiento, pero pues esta respuesta no nos deja totalmente satisfechos, ya que no tiene el mismo nivel de dificultad medir una conducta como fumar o hacer berrinche, que son conductas observables como a comparación de conductas que serían como el nerviosismo, estar triste, tener un bajo rendimiento. No podemos medirlas de manera directa, pero más que conducta, lo que se mide acá son atributos de la conducta, en este caso, atributos psicológicos. Ahorita estamos con lo no medible. La psicología estudia variables que no pueden ser medibles en absoluto, como por ejemplo la inteligencia, la ansiedad, la atención, la depresión, la dislexia, entre otras, y asimismo las experiencias subjetivas, los sentimientos, las sensaciones y los deseos que no se pueden ser observados directamente. Eh, Ellos no se pueden someter a una medición, pero si por el contrario el individuo comienza como a formular un juicio, a mencionar preferencias o habla acerca de sus experiencias subjetivas, esta conducta se puede llegar a medir. Un claro ejemplo es cuando nos hablan de los sentimientos o de las emociones, como que estoy triste o estoy enamorado. Yo no puedo ver como tal ese sentimiento, sino que yo observo cómo actúa y cuál es el comportamiento de esa persona, y así mismo como que yo pues voy sacando una hipótesis. Y depende de lo que ella me vaya describiendo, de lo que siente, pues es más posible llegar a medir pues esa variable. Por otro lado están los procesos. Para llegar a un diagnóstico debemos de realizar todo un proceso paso a paso. Es así que los psicólogos toman nota de lo que observan y escuchan a la hora de evaluar a un paciente, como por ejemplo en una entrevista. De acuerdo a la información que ellos nos brindan, el paciente, pues que la información que nos brinda el paciente y pues como es su comportamiento, podríamos estar haciendo hipótesis si la persona tiene ansiedad, depresión, está cansado o se siente mal consigo mismo, y asimismo lo podemos como evaluar y pues ponerlo en un grado, si es leve, si es moderado, si necesita un tratamiento o en realidad si ya está en riesgo. Para responder a estas preguntas necesitamos un instrumento de medición
Para poder proceder a la medición, como primer punto se debe identificar el objeto o sujeto que se medirá, luego identificar la propiedad del objeto de la conducta que se quiere medir en el sujeto para seleccionar el instrumento y por último aplicar una regla de asignación numérica que le otorga una cifra a la propiedad de la unidad experimental del sujeto o objeto que se quiere medir. Bueno, ahora sigue la teoría del escalamiento. En la teoría del escalamiento, la teoría representacional de la medición de Stevens gira en torno a tres grandes áreas: representación, unicidad y significación. El problema de la representación es la medición debe encontrar un sistema relacional numérico con una estructura semejante al sistema relacional empírico que se pretende medir. Es decir, el sistema relacional numérico puede representar el sistema relacional empírico porque hay un isoporismo entre las propiedades medidas en el segundo con las propiedades numéricas del primero. El sistema relacional numérico está conformado por las escalas de medición nominal, ordinal, de intervalo y de razón. La escala nominal es el nivel más elemental de medición, agrupa las características que se medirán en subconjuntos o clases, el atributo puede estar o no presente, y solo usa los números para clasificar los objetos, por ejemplo, 1 hombre, 2 mujer. En la escala ordinal observamos diferentes grados de un atributo y se establece una relación de mayor y menor cantidad de esta propiedad, puntuaciones de depresión, por ejemplo. En la escala de intervalo indica no solo un orden decreciente o creciente en la magnitud del atributo medido, sino que las diferencias de estas son iguales a los intervalos entre los números asignados a dichas características. Cuando existe un cero absoluto, esto es ausencia de las características medidas, lo cual se llama de razón. El problema de unicidad se refiere a que los números elegidos arbitrariamente para ser asignados en la medición pueden cambiarse por otros, siempre y cuando no se modifiquen las relaciones numéricas que representan las relaciones empíricas. Por ejemplo, 1 mujer, 2 hombres. En cuanto al problema de significación, que es el último, tiene que ver con la validez de una conclusión empírica inferida a partir de una conclusión numérica. Se plantean los estadísticos admisibles para cada tipo de escala. Por ejemplo, los números de la escala nominal no se pueden sumar, ni tampoco los de la escala ordinal, pero sí los de la escala de intervalo y de razón. En cuanto a las pruebas psicológicas, las técnicas de medición más usadas por la psicología son las pruebas psicológicas, que miden las diferencias individuales en cuanto a algún rasgo o atributo. Si suponemos que todas las personas poseen las características de medida en diferentes cantidades y su proceso es estimar esta cantidad. De acuerdo con, bueno, había muchas definiciones, pero nosotros escogimos la de Fernández Ballesteros, que afirmaba la prueba es un instrumento sistemático y tipificado que permite la comparación de un sujeto con un grupo normativo. Las características que debe poseer una prueba psicológica son la medida objetiva, muestra de conductas, técnica sistémica, establecimiento de normas de comparación y predicción o inferencia. En la primera, que es la medida objetiva, implica precisión en la medida, hace posible que dos evaluadores independientes que siguen las instrucciones de la prueba tengan el mismo resultado. Así pues, la aplicación, la puntuación y la interpretación de las puntuaciones son objetivas en cuanto son independientes del juicio subjetivo de un examinador en particular. La muestra de conductas, las pruebas no pueden medir de manera absoluta un atributo, sino solo aproximadamente. Son una muestra limitada de las conductas que representan el dominio conductual del atributo que se medirá. En cuanto a la técnica o procedimiento sistémico, se refiere a la noción de la estandarización o tipificación. El procedimiento estandarizado es una característica esencial de cualquier prueba psicológica y supone uniformidad de procedimientos en la aplicación y puntuación de la misma. La tipificación se entiende a los materiales empleados.
los límites de tiempo, las instrucciones orales a los sujetos, las demostraciones previas, las formas de resolver las dudas planteadas y todos los demás detalles de la situación de la prueba, las instrucciones y demás. Otro paso importante en la tipificación de una prueba es el establecimiento de normas, ya que sin ellas es imposible interpretar las puntuaciones obtenidas. Una norma es la actuación media o normal, pues las pruebas psicológicas se basan en normas establecidas empíricamente. Las respuestas dadas por un sujeto a una prueba se comparan con las de un grupo normativo con el propósito de clasificar su actuación en el atributo medido con respecto al grupo de comparación. Sigue el testing. El test se refiere a la mera aplicación de pruebas con el propósito de adjudicarle un número o asignarle una clasificación al individuo al que se le está aplicando la prueba. La aplicación de pruebas no como un medio de obtener más información, sino como el fin último del proceso. Se refiere únicamente a un procedimiento mecánico, tipificado, cuantitativo y objetivo, mientras que evaluación es un proceso complejo que comprende desde el planteamiento del problema hasta la emisión de un juicio o toma de decisiones. La evaluación, por su parte, no solo se limita al uso de pruebas como técnica de medida, sino que utiliza también otras técnicas como la entrevista, observaciones, registros psicológicos, entre otras. Por lo tanto, el testing no es lo mismo que evaluación. La mera aplicación de pruebas no tiene sentido, no es un fin, sino un medio. Ningún psicólogo aplica una prueba solo por gusto de aplicarla y obtener una medida de algo. La aplicación de pruebas es solo una técnica para obtener una medida de un atributo relevante dentro de un proceso evaluativo. Ok, en cuanto al psicodiagnóstico, según el Diccionario de la Real Academia Española 2001, subraya el carácter médico del término y lo define como el arte o acto de conocer la naturaleza de una enfermedad mediante la observación de sus síntomas, que es una manifestación subjetiva de la enfermedad, o signos, manifestación objetiva de una enfermedad. También es definido como un diagnóstico dirigido a la exploración de aspectos psicopatológicos, negativos o deficitarios del funcionamiento psicológico. Es decir, el psicodiagnóstico es sinónimo de evaluación psicológica para identificar el problema psicológico del sujeto. Ahora bien, damos continuidad al siguiente término. Evaluación psicológica. Podemos establecer lo siguiente. Según Fernández Ballesteros, 1999, la evaluación psicológica es una disciplina que se ocupa del estudio científico del comportamiento de un sujeto o un grupo específico de sujetos con el fin de describir, predecir y en su caso explicar y controlar la conducta. Teniendo en cuenta esta definición, podemos definir que la evaluación psicológica es un proceso de recopilar información a través del proceso de la observación, entrevistas y aplicación de pruebas psicológicas. Al mismo tiempo, extraer conclusiones acerca de los rasgos, habilidades, capacidad de funcionamiento emocional y problemas psicológicos del individuo. Segundo, según la lectura se enfatiza en aspectos positivos y del desarrollo potencial del ser humano, cuya meta es identificar las conductas objetas de estudio, tanto motoras, fisiológicas y cognitivas, así como de variables ambientales y personales, que las mantienen o controlan, con el fin de planear la intervención. Gracias.